Aquí estamos cargados de ilusiones para vosotros porque lo merecéis todo. Eurovisión este año continúa. Mi nombre es Fran. Y mi nombre es Moisés. Muchas gracias por el seguimiento que hemos tenido en la temporada 2023 de Eurovisión. Nos ha encantado cómo nos habéis acompañado de nuestro primer año de vida en el canal. Muy ilusionado, con muchos proyectos, con muchas ideas en la cabeza que queremos compartir poco a poco con todos vosotros. Y nada, este año volvemos aquí con vosotros a comentar todo lo que nos viene del Festival de Eurovisión 2024 y sobre todo nuestra participación en el festival a través del Benidorm Fest. Así que nada, hay mucha tela que cortar, pero queremos que este año introducir algunos cambios, y como son muchas canciones, 16 canciones, queremos hacerlo de forma diferente. Yo las he escuchado muchísimo durante algunos días, tú menos. Bueno, pero tú yo también. Las he escuchado. O sea, vamos a leccionar, pero vamos a hablar de ellas brevemente porque son muchísimas canciones y en definitiva lo que queremos es dar nuestro punto de vista sobre todas ellas, pero de una forma muy reducida, más resumida. Y sobre todo, como suponemos que van a haber 8 finalistas, pues entre todas ellas decir cuáles creemos las que van a pasar a la final, según nuestro gusto. Insistimos, repetimos en todos los vídeos, no somos expertos musicales, somos fanáticos de Eurovisión. Y vamos a dar nuestro punto de vista, pero nada determinante. El jurado, el público, todas las votaciones que habrá ese día de la final del Benidorm Fest, pues determinarán pues, el ganador o ganadora o ganadores. Pero nosotros daremos nuestro punto de vista particular. Siempre acertado o no acertado a cada uno de vosotros, pero es nuestra opinión y es respetable. Exactamente. Y antes que nada queremos aclarar que os habéis sorprendido mucho de nuestros suscriptores que no hablamos de la final de Eurovisión 2023. ¿Por qué? ¿Por qué fue? ¿Qué pasó? Estábamos en otro sitio disfrutando de la vida. Aunque vimos el festival. Nos marchamos y nos recogimos pronto para ver el festival. Corrimos para ver el festival en el hotel. Así que alguna cosilla que queremos comentar, sí, ¿verdad? Como ¿qué nos pareció la ganadora? Una breve pincelada. ¿Qué te pareció la ganadora? Bueno, creo que no me gustó. ¿No te gustó? Que ganara. Creo que no te gustó. ¿Te gustó o no te gustó? No me gustó. No te gustó. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que con el creo lo quería suavizar un poquito, pero me voy a mojar. No me gustó que ganara los Ring, la verdad. Bueno, pues él tiene su punto de vista, no, tampoco se está extendiendo demasiado. Yo sí lo voy a hacer muy brevemente. A ver, pues sí, fue una buenísima propuesta, pero considero que había otras mejores, como la de Noa Kirel y Tarija, ¿vale? Para mí los claros ganadores de este año 2023 eran ellos dos, y considero que también Blanca Paloma no se mereció el voto tan escaso, prácticamente nulo del público. La propuesta de Blanca Paloma era brutal, enseñaba todas nuestras características como país, y de música, de escenografía, y no fue bien recibida por Europa. Yo no creo que se mereciera la puntuación que tuvo, pero bueno, ya está. Ya hemos aprendido la lección y creo que ya, de todas formas, en nuestro canal, nuestra favorita era otra. De hecho, en uno de los tops que hicimos, favorita para representar a España. Exactamente, para representar a España era Gonei. Sí que es cierto que cuando salió Blanca Paloma decidimos apoyarla al 100% porque era de justicia, viendo cómo mostró su puesta en escena, pues considerábamos que teníamos que estar apoyándola al 100%. Aunque nuestra preferida era de ambos, ¿verdad? Sí, así es. Gonei era la propuesta que nosotros creíamos que iba a representar mejor en España. Pero, como bien dice Moisés, en el transcurso del tiempo vimos la evolución de Blanca Paloma a la hora de representar a España, el trabajo, cómo defendió la canción.
Y la verdad que en ese sentido no tenemos ningún tipo de pegas y nos encantó. Bien, es cierto que en Europa pues no se entendió lo que es la propuesta que mandábamos. Sí fue entendida por parte del jurado y la verdad estábamos muy contentos con la puntuación en ese sentido. Pero bueno, ya está. Yo creo que deberíamos haber seguido en la línea de Chanel, una canción de Agoné que muchos las criticaron, a muchos no les gustó la propuesta, pero yo creo que hubiera llegado más lejos que Blanca Paloma, o se hubiera entendido de otra manera en Europa. Pero bueno, ya está, ya hemos aprendido la lección, ¿verdad? Sobre esto tenemos que decir que este es nuestro pie en el pasado. Ahora vamos a poner el pie en el presente. Exactamente, exactamente. Lo que está por venir, que queríamos puntualizar esta par de cosillas, porque sí que vimos la final, sí que tenemos nuestra opinión, sí que creímos que era muy inmerecido el puesto de Blanca Paloma, y lo hubiéramos tomado de otra manera si hubiera estado Agoné allí. Nuestra opinión de excepción, porque yo la verdad, un poco como que lo pasé un poquito mal. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ya está, ya hemos aprendido y creo que el jurado este año tomará nota de por dónde deben de ir los derroteros para conseguir una mayor repercusión en Europa y que nuestra propuesta se entienda de una forma más generalizada, digamos, ¿no? No tan personal como una propuesta de flamenco como fue la de Blanca Paloma. Pues bueno, también queremos agradecer nuevamente este año y como todos los años anteriores el trabajo de Radio y Televisión Española, de RTVE, de cómo se está implicando a los fans, fanáticos, amantes de Eurovisión en España, de exportar nuestra música, apostar por géneros diferentes que también se escuchan y se valoran aquí en España, que suenan mucho y que sobre todo podemos también sentirnos orgullosos de que la música en España está a un nivel muy alto. Y esto es lo que nos han enseñado este año en el Festival del Benidorm, con el abanico de posibilidades que tenemos para elegir, para todo justo. Eso se trata. Yo creo que pocos fanáticos de Eurovisión no saben qué es el Benidorm Fest a día de hoy. Y es importante esa marca sobre España. Cómo la marca de Benidorm Fest se va calando en Europa. Exacto, exacto. Y queremos aclarar una cosilla, porque sabemos que las 16 canciones de este año del Benidorm Fest 2024 se filtraron antes de hacerlas oficiales. Bajo nuestro punto de vista como canal, a nosotros no nos llegó las canciones, ni las demos, ni nada de eso. Si nos hubiera llegado, no hubiéramos participado en la cadena de yo te la paso, tú me la pasas, yo la escucho, tú opinas, ahora yo creo que es la canción de una manera, pero finalmente es de otra. De difundirla. Si nosotros como canales, como usuarios, como gente que le gusta comentar y reaccionar en sus canales propios de Eurovisión, no hubiera participado en la difusión de las canciones, que muchos de vosotros abiertamente habéis dicho que la habéis recibido y que la habíais escuchado antes de hacerla oficial, a mí me parece muy mal que hayáis participado en esa difusión. Sí que es cierto que la televisión española va a tomar medidas con respecto a esto, pero si tú no participas en la difusión de las canciones filtradas, pues no llega mucho más lejos. Pero bueno, eso como dato nuestro como canal, que creo que se tendrá que haber mantenido el secretismo y que nosotros como youtubers, como canal que habla de Eurovisión, del Festival de Benidorm, no hubiéramos tenido que participar en ello. Aunque nosotros no lo hemos hecho, porque no nos llegaron, pero pues nada, ya eso cada uno que lo haga como quiera, pero nosotros no lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Pues así es, Moisés. Yo lo veo como una falta de respeto. Hacia los artistas, un trabajo realizado y la verdad,
creo que hay que ser fiel. Pero bueno, esperemos que para el año que viene aprendamos sobre esto, sobre las canciones, los títulos, las filtraciones ¿Y las fechas? Las fechas también. Ya hemos dicho que nosotros ya hemos escuchado las canciones. Yo menos. Este un poquito menos, Fran un poquito menos. Yo las he escuchado, tengo mis valoraciones y mis favoritas. Y a ver, Fran, ¿qué opina? Pero va a ser una cosa muy rapidita. Muy bien. Vamos a ello, vamos a escucharlas. Venga. Empezamos con la canción de Almacor, Brillos Platino. Adelante. Es que esta canción ya me da muy buenas vibraciones. Es un ritmo muy actual, muy juvenil. Ahora le dicen pop electrónico. Muy bailable, ¿eh? Pegadizo. El estribillo. Esto funciona bastante bien. Estamos dentro de la canción. Veremos la puesta en escena, el directo, la voz. Esto lo vamos a decir prácticamente en todos los cantantes, que va a ser muy importante la puesta en escena y cómo manejan su voz en directo. Es súper importante verlos en directo. La puesta en escena va a determinar el ganador, ganadora o ganadores. Es un chico joven. Esto va a atraer el público, mucho público joven, como dice Fran. Tiene un ritmito muy pegadizo. Pues a día de hoy tiene más de 230.000 visualizaciones en YouTube, ¿eh? Atento con ese dato. Y tiene un montón de seguidores. 15.000 seguidores tiene Almacor. Sí. Vale. A mí me ha gustado. Me ha gustado. Veremos a ver la puesta en escena, pero yo la veo dentro de la final. ¿Qué tal? Yo también la veo. Creo que es una canción aceptable para que pueda estar en la final. ¿Sí? Bueno, otra cosa es verla como ganadora y otra cosa es verla como una fuerte competencia en Europa. Yo soy muy fiel al directo, ya te lo digo, Moisés. Y ver un videoclip, ¿verdad? Hay muchas manipulaciones a la hora de poder encajar la voz en ciertos momentos y con tanto movimiento la música, pues hay que verlo en directo. Bueno, vamos con la siguiente. Vamos por orden que nos aparece aquí en la playlist de YouTube. Ahora viene Angie, Sé quién soy. Angie ya sabemos quién es. Salió del programa X Factor. Ha trabajado como actriz. Ha estado un tiempo ausente del mundo musical, de la interpretación. Y vamos a ver qué prueba está. Angie, Sé quién soy. Y esta sí la he escuchado varias veces ya, ¿eh? Un puro desastre. A mí esta canción sí me gusta. Mejora muchísimo con el estribillo, ¿eh? Aumenta el ritmo de la canción. Muy buena voz. Sé que esta canción viene de la factoría sueca, pero que aún así venga de donde venga, si a mí me gusta, me da igual quién la haya escrito, que la haya producido, me da igual. Mientras que creemos que sea buena la canción y que el artista la pueda defender. ¿Cómo sube esa música arriba? Yo creo que ella nos va a dar un directazo tremendo. ¿Quién soy? Sabemos todo lo que puede dar Angie porque la hemos visto. Yo la he escuchado muy bien, me gusta un montón esta canción. Y en directo estoy seguro de que va a estar ahí.
¡Wow! Parecía que no iba a mejorarse la canción al final. Es que le he escuchado muchas menos veces que yo. Que sí. En el universo. Wow, wow. Me encanta, No es final, ¿eh? Me encanta el... Muy buena propuesta. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bravo, bravo, Angie! Sé quién soy. Bravo, bravo. Pues sí que nos lo ha demostrado. Nos ha demostrado bien quién eres en esta canción y a por todas, chicas. A por todas. Pues sí, deseando de verla en directo. Sí, sí, sí. Además, yo creo que ella va a darle 100% en directo. O sea que nos esperamos. Esperamos una gran propuesta de ella. Pues sí. Pues ahora vamos con Poem de la Cruz, con la canción Beso en la mañana. Vamos a verla. Muy similar a la de Almacor. La veo yo. Bueno. Por lo menos así urbano. Esta la he escuchado yo un poquito menos. Creo que hay un bloque este año de canciones que están metidas en el mismo saco, digamos, perdona la expresión. La producción sí está chula. Vamos, yo esta canción sí la pondría aquí en mi casa, a escucharla con los amigos y a disfrutarla. Sí. Para eso, pues sí. Para Eurovisión quizás eso no la veo. Ya estamos a más de la mitad de la canción. Me falta esa sensación de decir, esta propuesta... Buah, vaya a impactar en Europa, ¿no, Fran? Es muy bailable, porque es imposible quedar separado mientras la escuchas. Esta parte instrumental sí me gusta mucho. Sí. Mira, el vídeo se lo han currado también, un poquillo. Insistimos, repetimos, que después el directo será otro, porque en algunas canciones hemos escuchado ya mucho autotune. Y después la voz en directo, los cambios que habrán. La veo como más canción de verano. Sí, bueno, hay canciones que como las del año pasado dieron fuerte y no fueron las ganadoras. Lo va a petar. Esta puede ser una de ellas. Bueno, pues ya la hemos escuchado y nuestra opinión, yo estoy un poco en la línea de lo que dice Frank, que no la veo para Eurovisión Europa. La veo para que triunfe aquí en España durante toda la época del año, puede ser que incluso más en veranito y tal, pero es una canción fresca, divertida, agradable, con buena producción, buen instrumental. Una buena carta de presentación para el artista. Pues ahora vamos con una de las grandes propuestas, sobre todo porque Jorge es la tercera vez que intenta representar a España en Eurovisión. A mí este chico me encanta, porque sí que es cierto que es algo que quiero puntualizar con respecto a... Yo he visto entrevistas, he visto a compañeros de YouTube hablando, porque prácticamente vamos a ser los últimos, pero yo con respecto a todos los artistas quiero decir que el Festival de Benidorm no es una experiencia. Yo no voy a vivir la experiencia a ver cómo sale. Yo quiero que los artistas tengan claro que van a ir a representar a España, que van a representar una canción en toda Europa y que quieren ganar Eurovisión. Yo de vivir la experiencia me voy a un parque de atracciones. O a la Bermuda. También, o a la Bermuda. Pero quiero decirte que, sin ofender a nadie, que el Festival de Benidorm es muy importante, está cogiendo mucho valor en Europa
Y agradecemos la valentía, como digo, de todos los artistas de representar o querer representar a España, pero que no es vivir una experiencia. Aparte, hay que ser ambicioso. Además, hay que ser ambicioso. Ambicioso, exacto, de vamos a ganar. Como hemos dicho en la temporada anterior, ganas de ganar Eurovisión. Vamos a por todas, aquí estoy, lo voy a dar todo. Exacto, y en este caso lo decimos porque la siguiente canción es Jorge González, que es uno de los artistas que tiene esa ilusión innata de querer representar nuestro país con propuestas más acertadas, menos acertadas, pero nadie le quita la ilusión de querer representar nuestro país. Entonces, eso es muy de agradecer. Así que vamos a escuchar su canción que se llama... Vamos a escuchar, pues Jorge González va a cantar Caliente. Caliente. Vamos ahí. El empezar ya me está gustando, ese ritmillo. Muy la línea de Ricky Martin. Un electro latino. Oh, esto lo va a bailar Jorge maravillosamente. Ah. Deseando de verlo. Se viene una propuesta muy fuerte en el escenario del Festival de Benidorm. Así que Jorge nos va a dejar con la boca abierta a más de uno. Ese 1,80 m, el movimiento va a ser espectacular, no cabe duda. En otro idioma. Sí que es verdad que tiene muchas mezclas de ritmo, pero bueno, es lo que se espera de España, es lo que gusta y hablamos de cliché. ¿Por qué cliché? Pues sí, pues bueno, pues vale, ¿y qué pasa? Qué guay. A mí me gusta esa trompeta. Que suene a España, que suene a... ¿Por qué no? Al latino. Esto lo baila Europa, ¿eh? Te lo digo yo. Vamos, esto no lo va a poner nadie en la fiesta. Totalmente. En las discotecas. Va a sonar a todos lados. Sí, es cierto que es una canción también muy de verano, ¿eh? Pero muy competitiva a nivel de Eurovisión. Es lo que marca la diferencia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, creo que es una de las canciones que más nos identifica. Muchos diréis, pues nada, porque a mí no me identifica el flamenqueo, no me identifican los ritmos latinos y tal. Pero hay mucha gente que sí. Y a Europa le gusta esto de nosotros. Además, Jorge se va a comer la cámara también. Y eso son muchos Tiene muchas puntos. tablas, tiene muchas tablas el chico. Muchos puntos extra. Al final. Wow. Caliente. ¿Cómo termina? Muy bien. Caliente. Pues otra de mis favoritas. Yo no sé tú, pero para mí es favorita. Sí, yo al final veo. diremos cuáles son de cada uno, porque igual seguramente tengan diferentes a las mías. Yo la veo en la final. Pero yo la veo en la final también. O si no, a mí me gustaría que estuviera en la final. Y si nos representa... No me parecería mal. No, sí, exactamente. Habría una buena propuesta. Porque tener en cuenta que una de las cosas que va a ocurrir en el Festival de Benidorm es que las propuestas que estamos escuchando después pueden ser otras, le han dado otra vuelta de tuerca a la canción. Han aumentado el ritmo, lo han cambiado el disminuido. ritmo, pues, y eso va a ser lo bueno, que seguramente nos impresione el día de las semifinales de cada artista. Sí, ahí estaremos. Bueno, pues vamos ahora con Lérica, la canción Astronauta. Pues sí. Otra cosa de las que queremos comentar, que lo bueno del Festival de Benidorm, que nos trae, nos muestra, nos enseña artistas que yo no había escuchado antes, ¿vale? Nos ha pasado con algunos de ellos. Lérica sé que es uno de los grupos que más escucha tiene a nivel Spotify, pero nosotros pues podíamos escuchar de ellos. Pero bueno, vamos a abrirnos a la música de Lérica con la canción Astronauta. Tiene muy buenas voces, ¿eh? Este chico tiene como la voz desgarrada, ¿verdad? Sí. Como un poco hasta dramática y todo. Va un poco en la línea de La Cruz y Almacor.
Es un ritmo pegadizo, como noventero. Sobre esa década. A mí me raya un poquito la canción. Este ritmo me raya un poquito, la verdad. Me gusta más la parte vocal que la parte instrumental. Hay mucho silencio en la canción también, dándole libertad al ritmo. El vídeo sí me gusta, ¿eh? Sí, está currado. A ver qué tal resulta ahora. Bueno, por lo pronto todas las canciones y esta de Lérica nos hacen levantar de la silla, ¿eh? Sí, sí. Canciones muy bailables, pegadizas. El ritmito bastante buenecito. Claro. Otra cosa es que la veamos para Eurovisión, la veamos para Malmo. Yo me voy a mojar, no la veo en la final. Si me equivoco, pues nada, me he equivocado, lo siento. Puede pasar de todo. Lérica. Después imagínate que hacen una buena presentación. Entonces haga así y me dé un puntito en la boca. Exacto, exacto. Bueno, pues nada, ya hemos escuchado Lérica. A mí ya lo acabo de comentar, yo no la veo para la final. Me raya un poquito la parte instrumental, me gusta mucho la tonalidad que tienen las voces, pero no la veo ni para la final ni para Malmo. Yo la descarto. Yo igual, ya lo he dicho. Bueno, pues vamos con la siguiente. Bueno, pues la siguiente es de Mantra y la canción es Me vas a ver. Vamos a ver cómo suena. Vamos a ello. Hoy voy a salir, ya tengo la táctica. Me vas a ver quemar la noche sin final. Me vas a ver de 12 a 12, bailar sin parar. Un ritmo muy comercial. Sí. Pero es lo que decimos, que hay canciones que se venden muy bien en España, que funcionan muy bien en España, y probablemente esta sea una de ellas. En Europa, pues no sabemos. Pero en Europa no sabemos, no. Yo, por ejemplo, no. Hay que ver más allá de España. Un final. 12. Muy buena propuesta. Divertida. Para fresquita. España, para España, para Benidorm, pero para Europa quizás no la veo tampoco muy muy bailable, muy fresca. La voz de la chica es preciosa. Sí. Mira, Tiene un guiño. sí, con la canción de Cristina. Sí. Ha mejorado. Mira que estamos bailándola. Sí. Vamos entrando un poquillo, ¿no? Podríamos darle una oportunidad. No sé si será el día que hoy lo bailo todo. Bueno, pues ahí está. Es una propuesta. Vamos ahora con la siguiente, con María Peláez. La canción Remitente, una de las grandes valientes de este año del Festival de Benidorm 2024. Una canción que estaba incluida dentro de su disco y pensábamos que podría ser una de las propuestas para este año, porque estábamos entre Letra Menúa y Remitente. Y bueno, yo adoro, me encanta, soy un apasionado de la música de María Peláez y el disco es una joyita. Aconsejo que le deje una vuelta entera al disco porque tiene canciones espectaculares y sobre todo la potencia y la energía que tiene escénica y en su voz, y es una de las grandes participantes de este año. Pero hace tiempo que nos enamoramos de María Peláez. Sí. Y ha sido pues una gran sorpresa verla, ese paso hacia adelante, de ser valiente y ofrecernos esta canción. Que quién sabe,
Vamos a ver. María Peláez, remitente. Guitarrita. Perdona esta carta que te doy. Sin sello. Yo ya había escuchado la letra. Y olvidando, pisando y susurrando. Muy potente de letra, ¿eh? Mm. Como todas sus canciones. El balonazo. A mí es que estas canciones me enamoran. Un flamenqueo bonito, bien acompasado. Tendió su mano y la fuerza para darte. Y ahora vas tú y me la dejas sola. Ella es preciosa. Mm, Te dio la Es una diva en su género. mm. voz que te roba. María Peláez va a tener un largo recorrido en nuestro panorama musical aquí en España. Esperemos que fuera, que su música se pueda exportar y llegue a toda Latinoamérica, Europa, porque es verdad que ella tiene... Independientemente del resultado de Benidorm Fest, ella de por sí es una artista ya consagrada en nuestro país. Mm, Ay, 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 amor. Te le remiendo del Qué arte la tiene. guitarra, ¿eh? La guitarra, la Como canción. expresa con la mirada Mm. el videoclip. Vola contigo más allá de lo prohibido. Regalará Que vaya a funcionar esta canción tú y me la dejas en Europa, teniendo el antecedente de Blanca Paloma. Os he escuchado mucho decirlo y en parte tengo que decir que hay un poco de razón en eso. Pienso exactamente igual. No sé. Creo que España puede ofrecer más que flamenco a Europa. No más que la puede ofrecer cuantas veces quiera, pero visto el antecedente de Blanca Paloma y que esta canción no es cantada sino contada, tiene mucho verso, no sé yo cómo va a funcionar en Europa si es la elegida este año en el Festival de Benidorm 2024. Mira que tiene canciones María Peláez también. Podríamos haber visto otra propuesta. Ya he Isaac. terminado. Sí, es verdad lo que dice Fran. Yo he escuchado el disco entero y hay unas propuestas muy fuertes que hubiera sido, yo que sé, Letra Menúa, El Grillo, canciones, vamos, que lo hubieran dejado con la boca abierta en Europa. Pero bueno, ella ha sido valiente y ha elegido esta, que me parece exquisita, me parece una propuesta descomunal, pero va un poco en la línea de Blanca Paloma. Así que bueno, vamos con la siguiente, que nos quedan ya, estamos justo en la mitad. Vamos a darle cañita a esto para que el vídeo sea cortito. Pues vamos a escuchar la propuesta de Marlena, Amor de Verano. Vamos ahí. Nos miramos tan dulce, comemos despacio, hablan por la espalda, me importa un carajo. Nos miramos tan dulce, I don't know you, you don't know me. Cada puerto dejaré una señal, but you don't know me, I don't know you. Daremos un besito viral. En sí no hay videoclip, Todas mis manos, es una fotografía y la canción. A mí esta canción no me está llamando nada. Nada, de nada. Y he leído y escuchado que hay mucho hype con respecto a este grupo, que dicen que es de las mejores canciones que tiene Marlena de toda su discografía. Pero es que a mí no me... no sé. Para Eurovisión. A mí no me encaja para Eurovisión. ¿En qué podemos ver que pueda destacar esta canción para ser reconocida para Eurovisión? No sé. No estoy dentro de la canción, no me está Yo creo despertando. que no. Yo, mi forma de pensar es que no va a estar en la final. Yo creo tampoco. El estribillo también. No sé por qué estamos tan callados con esta canción. Sobre el estribillo, decir tantas veces carajo, no sé. Pero que no lo puedes decir tú tampoco, mi hermano. I don't know you. Pues bueno, resumen.
No la vemos. No la Para vemos, no la final. vemos. No nos gusta, no nos gusta. A mí no me ha gustado esta. Bueno, vamos con la siguiente. Uno de los grandes grupos que además, pues por parte de Radio y Televisión Española, fue llamado a participar en el Festival de Benidorm con un sí y con una propuesta que vamos a ver cómo funciona en el festival. Miss Cafeína, bla, bla, bla. Este ritmito me gusta. Como poco a poco se van añadiendo instrumentos El vídeo sí me gusta. y sonidos. Y la voz muy genuina de él. A mí la gente con capucha me da un poco de miedito. Porque eres muy sensible. Hay algunos que le gusta. No Me gusta. está mal. Es una canción que escucharía Sí. más de una vez. Volvemos a insistir. ¿Que pueda funcionar en Europa? Yo ahí lo pongo un poco en duda. ¿No? Yo también tengo mis dudas. Bla, 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 bla. Sí que es cierto que decimos, yo las he escuchado un montón porque este año quería hablar con más propiedad y que no me cogiera así de imprevisto, de no saber qué decir, cómo reaccionar y hablar un poco más con más propiedad. Hombre, yo he escuchado que era muy buena propuesta, que la había reclamado para que participaran en el Benidorm Fest. Y quizás mis cafeínas se me queda un poco muy descafeinado. Descafeinado, un poquito descafeinado. Pero es buena canción. Para Eurovisión, Pero es que este tipo de canciones son marca España, funcionan muy bien aquí y van a funcionar muy bien aquí, sí, sí, sí. va a sonar muchísimo, pero es que tenemos que dar un paso más, un nivel, algo más, un una plus, visión más, un plus, ¿verdad? más externa. Le falta un poco un plus a la canción, decir tú, esto sí puede funcionar en Europa. Bla, bla. Muy bien. Bueno, muy bien, pues nada, valientes. Está ahí para la final, pues puede ser. Pues ahora vamos a la canción de Nebulosa. Nos presenta con el título Zorra. Muy bien, vamos a verla, que yo la he escuchado y ahora os digo. Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Me encanta. Ya sé que no soy quien tú quieres, Me gusta. lo sé. Entiendo que te desespere, lo sé. Pero esta es mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza. A ver si rompe. Estoy en un Un buen buen momento. Yo es que ya la he escuchado muchas veces. Tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento. Siento a los cuatro vientos. Qué buen mensaje, ¿eh? Ajá. Salgo sola, soy la Parece muy Viviana Fernández, ¿verdad? Tiene mucho parecido a Viviana Fernández. se alargo y se me hace de día. Esto va a ser un himno este año, Soy ¿eh? más zorra todavía. A partir de ya. Todo lo que quiero, La zorra. jamás es porque lo merezco. Y aunque me esté comiendo el mundo, No. no se valora ni un segundo. Esta sí la veo, ¿eh? Yo también la veo la Esta la final. vamos. Y el guiño a Manuela Trasovare en el vídeo. Muy efectivo, ¿eh? Vientos. Es un himno de exponer lo que los demás pueden pensar de ti, pero te la suda. Y aquí está la zorra. Una canción feminista, empoderada. De postal. Vamos. Esta hemos estado ya en fiestas de algunos amigos y nos la han puesto ellos mismos, esta canción. O sea que se está moviendo la canción. Además, las vistas, visualizaciones en YouTube, 240.000
muchísimas, ¿eh? Por lo menos un escalón más que el resto de las que hemos visto. Buen momento. Cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento. A los cuatro vientos. Estoy en un buen momento. Reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto tenía se fue empoderando Una zorra de... Muy buena. Guay. Muy guay. Nos encanta. A mí me ha encantado. A la final. A la final. Sí. Entre las 8 seguro. Así que Nebulosa, vamos, nos recuerda mucho a Fangoria, nos recuerda mucho a La Casa Azul, otra de las grandes pérdidas de Eurovisión que hemos tenido. La Casa Azul con Revolución Sexual. Sí. Zorra nos recuerda mucho también al rollo de Rigoberta Bandini con Ay Mama. Totalmente. La verdad que una de las grandes propuestas y posible ganadora, no lo sabemos, ¿eh? Sí, nos representan muy contentos y para adelante. Sí. Podrían ser un buen papel allí en Europa, en Malmo. Vamos a con la siguiente. Sí, pues la siguiente, Quique Niza, con la canción Prisionero. Me equivoqué, me lo callé, pero he llegado aquí, sigo de pie. Balada, piano. Este viaje, yo balada este año no veo, ¿qué quieres que te diga? Sé que no soy lo que quiero. Es una balada a medio tiempo. Está guay, es agradable, muy sonora, muy... Tiene muy buena voz el chico, ¿eh? Muy joven. Bueno. Me recuerda un poco a la presentación de Chipre del año pasado. Es una balada bonita, ¿eh? Sí. No soy lo que quiero, sigo prisionero. Si me callo, me quema por dentro. Bueno. Buena propuesta. Buena propuesta, pero a mí... Diversidad es lo que buscamos también. O sea, a mí se me queda un poquito atrás, Yo no la veo ni en la final, ni la veo para que nos represente en Eurovisión en Malmo. Así que vamos con la siguiente. La siguiente es... No han te hecho de... Menos. ¿De hecho de dónde? Vamos a escucharla. Fue una señal, lo supe al mirarte, no te voy a engañar. Y es que quiero verte conmigo las noches de fin de... Esta es la misma línea quizás que Niza, ¿no? No sé. No, esta no va en esa línea. No sé, esta no es una balada. No. Quiero decirte que lo siento. Una canción muy juvenil, muy de ahora, muy actual. Dani Martín, Dani Fernández. Qué bonita. Tiene muy bonito mensaje. A mí estas canciones me gustan. ¿Sí? Sí. Para Eurovisión no, pero para escucharlas sí. Yo me las pongo, incluso las tarareo y las canto. Que a mí todavía no me ha despertado nada. La voz del chico así desgarrada, sí. Está muy chula, ¿eh? Sí. Además, yo creo que este chico seguramente tenga mucha proyección a nivel España, juventud. Se va a mover mucho en la radio. Como Dani Martín, lo veo. Sí. Ya lo he dicho yo antes. Ese estilo. ¿Ah, sí? De menos. Fin. Bueno, pues nada, resumen.
no la veo para Eurovisión 2024. Escucharla la voy a escuchar porque me ha gustado, pero para Eurovisión tampoco la veo. Para la final, pues mira, si se cuela porque es una buena propuesta en directo, pero para representar a España en Eurovisión, no. Muy bien, con la siguiente. Roger Padrós, la canción El Temps. Piano. Muy bonita. En catalán. Ya sabemos que es en catalán. Por ahora es la que menos has escuchado. 14.000 escuchas. De momento muy paradita. Una balada muy bonita. La voz del chico me encanta. Yo no la entiendo, la letra. No, yo tampoco. Pero no hace falta. De no, que canta en catalán. Bueno, muchos de nosotros entendemos en ucraniano. Sí, o entendemos en islandés. El decir muy bonito, hay que escuchar también la letra. Ya. Muchos no entienden en inglés. Y nos gustan las canciones. A mí este sí me gusta. A mí me gusta escuchar una balada en catalán. ¿Qué queréis que te diga? Eso me gusta. Yo no te lo debato, a mí también me gusta. Pero otra cosa es que no la entendamos. Después nos tenemos que poner a escuchar la traducción. O leer la traducción, mejor dicho. A mí me gusta esta balada, es muy chula. ¿No? Me gusta más la de Kikeniza. La letra tiene que ser preciosa. Porque el tiempo... Y habla como de esperarte o seguir esperándote. A pesar del tiempo, no sé. No me quiero aventurar a traducirla porque no sé. Pues muy bonita. A mí sí me ha gustado. Para la final no la veo. Pues yo sí la veo. Muy bien. Ya estamos en desacuerdo, ¿eh? Esto es lo bueno. Entonces, no tengamos los mismos gustos. Entonces no nos estiramos dos pelos. Vale, pues ahora vamos con una de mis grandes favoritas para ganar el Festival de Benidorm 2024. Yo la he escuchado no una, 40 veces. Así que la tengo ya mimetizada. Y yo con él porque la pone aquí. Así que... Venga, Sofía Cole, Here to Stay. Vamos a ello. Vamos a ello. Mírame, nada va a impedirme continuar. Buah. Wow. Es que me lo estoy imaginando todo en el escenario. Un ritmo más rápido en cuanto a canción con respecto a las demás, ¿eh? Más eléctrico, más... Más cañero. Sí. Aparte, inglés. Wow. Vamos, esta chica se va a comer el escenario, vamos. Además, la hemos visto, yo la he visto ya en otras actuaciones. Wow. ¿Con quién? Catalán. Qué buena. Vendido. Me encanta. Tiene un rollazo. Me encanta. Oh yeah. Muy buen tema, ¿eh? Here to stay. Tengo que de verdad. Fuera de la eternidad. Oh yeah.
Vamos a ganar con esta canción. Oh. A ver. Yo la veo ya la ganadora. Perdonad el resto, pero es una canción que dura 2 minutos 38. El vídeo que hay colgado en YouTube, que es, entiendo que es el making of del vídeo, que próximamente seguramente presentará. Y con este tiempo de canción entiendo que la puesta en escena promete y que además seguramente alargará a los 3 minutos, y eso significa que habrá otra versión de la canción. O si no, introducir nuevos instrumentales, incluso un Days Break también, no lo sé. Pero vamos, estoy con el high, con las vibraciones de esta canción a tope. Así que yo, here to stay with you, Sofía Cole. Así que nada, aquí estamos para ti. Pues sí, totalmente. Yo la veo en la final y si gana, a tope con esta canción que en Europa va a sonar muy mucho. Dicen, y los pesaditos, que somos unos pesaditos algunas veces, los clichés, que esta canción suena mucho a Eurovisión. ¿Qué? ¿Y qué pasa? Pues no estaba Lorin ahí que sonaba para mí, que ha sonado, otros diréis, ¡wow! Lo que está diciendo. Pues a mí la de Lorin de Tatu de este año me sonaba mucho a Euforia, en la línea de lo que Lorin canta. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Pesado, que soy unos pesados. Bueno, pero no son todos, ¿eh? Que no pasa nada, que España tampoco lleva una canción como esta. Pues nosotros la vamos a defender a muerte si sale ganadora. Junto con las otras también que tenemos. Pero para mí es mi favorita, ya lo digo. Muy bien. Pues vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Vamos a escuchar a San Pedro con Dos extraños. Vamos a ello. También la he escuchado yo varias veces. Oh, qué bonita voz. Bolerito. Canario. A mí los boleros me encantan. Y la tierra canaria también, que es que vamos. Los artistas en los talent shows que presentan cantantes canarios con unas voces increíbles. Y San Pedro, vamos, como dice Fran, que más bobas bonitas. Bueno, los extraños. Qué bonito sonido de cuerdas, de orquesta. De violines, Fran, de violines. Las cuerdas, violines, guitarras. Qué romántica esta canción, por Dios. Aunque hable de otra cosa. De parejas que van a bailar esta canción juntos. Ahora somos dos extraños. Agarraditos. Hay que escuchar la letra, ¿eh? Un bolero que jamás hemos presentado en Eurovisión. Algo más latino que un bolero. O hecho, o se lleva todo el voto del jurado. ¡Guau! Corazón. Que a mí me encanta la parte final. Es muy pegadizo, ¿eh? Esas canciones que te calan. Mi corazón, tanto daño. Solución. Esto no tiene solución. La voz del chico es otro instrumento más. ¿Entiendes? Vamos, el corazón blandito, blandito. Oh. ¡Qué bonita! A mí me ha encantado. ¿Que funcione en Europa? ¿Un bolero? Nunca lo hemos llevado. No sé cómo va a funcionar.
que la propuesta es muy bonita, muy apetecible, muy agradable, muy sonora, muy tierna, muy cálida y diferente. Muy diferente, ¡Wow! alejada de las propuestas que normalmente vemos en Eurovisión. En Eurovisión. En el festival. Yo creo, no me suena, pero vamos, yo no recuerdo en Eurovisión en Europa o que haya presentado cualquier otro país, incluso España, una canción de este estilo. No. Muy nueva, muy diferente. Incluso lo nuevo o lo diferente puede que cale y gane. Puede estar ahí arriba. Pues vamos a la última propuesta. Es Yolisa. No se me olvida. Vamos a escucharla. Vamos ahí. Si hay luz, hay un campo de flores. Me gusta mucho la voz de la chica. Bonita, ¿eh? Me la imaginaba así. Me quisiste llevar a volar y acabé de rodillas. Lo llevo en la mente. La letra. Esa percusión. Termina, me dejaste en la oscuridad de una luz encendida. Aunque ya Yo también la he escuchado, menos que otras, pero me gusta bastante también. ignoramos un centenar de señales fallidas. Tú querías quererme más, pero no te salía. Al final te olvidaste de que yo sí te quería. Que me hiciste llorar un mar, a mí no se me olvida. Me hiciste llorar un mar. Ahora es Qué bonita la voz, ¿eh? Sí. La producción también, Sí. muy interesante. El vídeo me gusta mucho. La guitarrita esta, ¿eh? Qué bonita. Me gusta esos bajos en la canción, esa percusión. Un poco rollo celta, ¿no? Sí, sí. Tiene unos tintes ahí un poco celtas. Y la letra es muy profunda, que puede calar mucho en el jurado también. No me la imaginaba así esta canción, ¿eh? Yolisa. Mira. Qué buen final. Aumenta esa percusión arriba. Qué bonito, bonito el final. Ha mejorado muchísimo, ¿eh? Tambores. Wow. Muy buena. Muy guay, muy chula, ¿eh? A mí me ha gustado, ¿eh? Me ha puesto los vellos de punta. Me ha puesto los vellos de punta. Así que nada, Vamos a quitarnos. estamos quitando esto ya. Hemos llegado al final, 16 canciones totalmente diferentes. Una elección muy acertada por parte de Radio Televisión Española y todo el equipo que ha compuesto el jurado para las elecciones de tantas canciones que se han presentado este año. El balance, pues Siempre es positivo. siempre es positivo, siempre es positivo. Siempre vamos a decir lo que decíamos antes, que son unos valientes, que son unos arriesgados, que yo creo que el Festival de Benidorm beneficia más que perjudica, porque es un concurso. Sí que es verdad que va a haber unas semifinales que van a descartar a unos participantes que se quedan fuera de la final, pero solamente con el hecho de haberse presentado y habernos enseñado su música, su canción, que podamos escuchar más canciones de los artistas. Que yo me meto en YouTube, me gusta escuchar Nebulosa, otras propuestas de Nebulosa, de Almacor, de todos los artistas en sí. A nivel musical nos enriquece. Porque nos muestran un contenido que a lo mejor a través de nuestros propios medios pues no accedemos. Así que nada, vamos a hacer la lista de nuestros finalistas. Nos vamos a arriesgar para decir cuáles vemos en la gran final del Festival de Benidorm. Bueno, pues nos vamos a mojar, ¿no, Moisés? Sí. Si es algo que se caracteriza en nuestro canal, es que nos mojamos. Así que vamos a decir aquellas canciones que creemos que van a estar en la final del Benidorm Fest, el 3 de febrero del 2024. Exacto. Vamos un poco coincidiendo prácticamente en los 8 artistas que van a estar en la final, como dice Fran. Así que bueno, vamos a decir en los que sí coincidimos. Sí, dilo tú mismo si quieres. Venga, pues coincidimos en Almacor, en Angie, Jorge González,
Nebulosa, Sofía Cole, San Pedro y María Peláez. Estos 7 artistas, en estos 7 coincidimos tanto Fran como yo. Y el octavo artista para Fran sería Quique Niza. Quique Niza. Una balada estupenda. Y a mí me encanta Roger Padrós para la final. Así que estos serían nuestros 8 artistas para la final del Benidorm Fest 2024, el día 3 de febrero. Y los motivos ya lo sabéis, lo hemos visto en el transcurso del vídeo que hemos reaccionado. Así que nada, todo se dirá el 30 de enero, la primera semifinal, 1 de febrero, segunda semifinal y la gran final el 3 de febrero del 2024. Y por supuesto, ahí estaremos muy pendientes. Muy pendientes. No lo hemos dicho durante nada del vídeo, por favor suscribiros al canal, vamos a seguir luchando por el canal, nos hace muy felices. Así que nada, hasta aquí el vídeo de las reacciones de las 16 canciones del Festival de Benidorm 2024. Muchas gracias por tan buena música, muchas gracias a todos los artistas por atreveros, por ser valientes, por decidiros a apostar por un concurso tan decisivo como este, que representa a nuestro país, a los eurovisivos, a los fanáticos de Eurovisión, a la gente que le gusta la música. A través de este vídeo pues queremos también trasladar lo contentos que estamos por aquellos seguidores que perduran en nuestro canal, que continúan viendo nuestros vídeos, dándole a like a día de hoy, y vamos a mostrar mucho más contenido de aquí en adelante. Y aparte de estar muy agradecidos de todos los comentarios que nos dejáis, también hacer un llamamiento a aquellos nuevos que estáis por venir y suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias por el seguimiento, por el apoyo. Este año ha sido nuestro primer año de vida, vamos a seguir apostando por la música, vamos a seguir reaccionando a todas las canciones de todos los países que se presentan este año en Malmö, en Suecia. Y muy contento, vamos a seguir luchando por la música. Pues sí, en el canal ¿Qué te quiere? Eurobeat Song. Chao, Bye. nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Chao. Dale a la campanita, dale al like. Lo de antes. Bueno, pues eso, que le deis al like, le deis a la campanita y suscribiros a nuestro canal, que nos hace mucha falta. ¿Vale? Un besito. Chao. Chao. Así es, Moisés. Difícil es. Yo me echaba de menos estos momentos. Pues yo me voy a levantar ya.